¿Han escuchado? Entonces se genera, lógicamente, en el ambiente académico una serie de situaciones. En conclusión, el tocosh viene a ser una suerte de un probiótico. ¿Okay? Así como existen los otros probióticos de la leche, entonces el probiótico, esto viene de los carbohidratos de la papa, exclusivamente. Entonces, el olor que tiene es simplemente porque quien realiza la producción de estos probióticos vienen a ser predominantemente los hongos. ¿Okay? Entonces, eso se debe al hongo que tiene, pero después de que uno le quite el sabor, uno puede consumirlo perfectamente como un probiótico. Y hoy en día en Lima, incluso en los restaurantes, ya vienen levantando ya de que es un probiótico. Ojalá nomás que los chilenos no se lo patenticen, ¿no? Y le cambien de nombre. ¿Okay? Sí, porque todo lo patentizan, no es. Para terminar, fisiología hepática. Si nosotros preguntamos a un fisiólogo del hígado, él nos va a decir de que el hígado tiene aproximadamente unas 3.000 a 5.000 funciones bioquímicas. ¿Okay? Y nos los puede demostrar. Bueno, siempre, esto lo llevamos al terreno académico, lo agrupamos en 5 ejes. El primero es formación y secreción de bilis, que ya lo han visto. Metabolismo de nutrientes y vitaminas, todo lo que ingerimos el hígado lo va a metabolizar. Va a inactivar una serie de sustancias toxinas, una serie de hormonas, va a sintetizar proteínas, tanto en situaciones fisiológicas como en enfermedad, y nos va a también dar inmunidad facultativa a través de las células de Hugh. Algunos datos. La presión en el porta normal es de 5 a 7 milímetros, el gradiente entre porta y la suprahepática de 2 a 6, en las arterias hepáticas 90 milímetros. Y en el hígado, el plexo simpático hepático solo va a producir vasoconstricción. No hay un vasodilatador que compense este hecho. Cuando se realiza una estimulación simpática al hígado, se incrementa la resistencia vascular, disminuye el flujo en la arteria hepática, lógico que ha disminuido su diámetro del conducto. Se incrementa la presión en el sistema portal, ¿no? Y se produce una transitoria hiperemia. Por tanto, los mecanismos de vasodilatación desde el punto de vista nervioso no están presentes, no se han detectado hasta la actualidad en el hígado. Y esta es una gran desventaja para la microcirculación hepática. Si medimos cuánto tiempo tarda un glóbulo rojo desde la vénula portal hasta la vena central, noten, es 8.4 segundos. Es decir, que es muy lenta la circulación a nivel de los sinusoides hepáticos. ¿Por qué? Porque los sinusoides hepáticos, recordemos, se mezcla la sangre venosa proveniente del sistema porta y la sangre arterial proveniente de las ramas de la arteria hepática. Llegan al sinusoide, se dirigen hacia la vénula central y van a interactuar con la línea, con la columna de hepatocitos que están formando parte de ese sinusoide. Por ello, el órgano del hígado no se infarta, porque acá no hay circulación terminal. Si el cirujano o algún accidente, etcétera, liga en la arteria hepática, el hígado no se va a infartar, no se va a infartar. ¿Por qué? Porque si hablamos de oxígeno, el oxígeno por la arteria hepática le llega a un 70 o un 75% al hígado, y por el sistema de la vena portal le llega entre un 20 a un 25% de oxígeno. Esa es una circulación muy importante. El volumen es a la inversa, le llega más volumen por el sistema venoso y menos volumen por el sistema arterial. Todo esto es regido por leyes físicas, ¿no?, que tienen que ver mucho con la resistencia. Por consiguiente, el flujo y la resistencia van a determinar la variación en la presión. Lo mismo, la resistencia va a ser dependiente de la longitud del vaso y del diámetro del vaso y la viscosidad de la sustancia que está circulando por dicho vaso. Acá tenemos desde el punto de vista histológico una imagen de un acino hepático. Punto de referencia el espacio porta y el otro la vénula central. Si observamos así de manera panorámica, nada nos llama la atención, pero desde el punto de vista ya histofisiológico podemos observar que los hepatocitos de la región periportal tienen un aspecto radial. ¿Ven?
y los hepatocitos que están en la región perivenular tienen un aspecto trabecular. Esta diferencia en el aspecto histológico también tiene su diferencia desde el punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque la zona 1, a la cual se le llama esta zona que está próxima al espacio porta, y la 3 que está cerca a la zona venular, también fisiológicamente van a tener una serie de funciones lateralizadas. Acá tenemos una serie de funciones de la zona 1 y acá tenemos una serie de funciones que son casi exclusivas de la zona 3. Entonces, todo el hígado no trabaja de forma uniforme. A esto se le llama la heterogeneidad funcional de hígado. Si tomamos solo un punto de referencia, noten, la zona 1 va a realizar catabolismo de aminoácidos y la zona número 3 va a ser altamente glicolítica. Entonces se distribuyen las funciones. La modificación de medicamentos, el metabolismo de medicamentos fundamentalmente se realiza en la zona 3 y muy escasa en la zona número 1, por poner los ejemplos. El hígado no solo realiza esas funciones, sino produce la bilis y en cantidades prácticamente matemáticas. La cantidad de sales biliares, de colesterol y de lecitina tienen que ser tan proporcional de que tienen que formar un líquido de esta zona que cae en esta área. A esto se le llama el área micelar. Cuando acá confluye esta cantidad de sales biliares, cantidad de colesterol y de lecitina, la bilis va a evitar que el colesterol que forma parte no precipite. Cuando varían las proporciones de sales biliares, de colesterol o de lecitina, se sale de esta área y se llega a esta gran área, que es el área extramicelar. Y en esta fase los cristales de colesterol comienzan a aparecer. Y esto es la forma como los cálculos van apareciendo en la vesícula biliar por un desequilibrio proporcional de exceso de colesterol, deficiencia de sales biliares o por un exceso de lecitina. La bilis en su producción es dependiente de sales biliares y es independiente de las sales biliares. Una cantidad constante se produce de bilis cuando es dependiente de las sales biliares. ¿Por qué? Porque las sales biliares tenemos un fondo común que es de 4 a 5 gramos. Entonces, más de eso ya no podemos formar sales biliares. Entonces, esa cantidad de sales biliares hace que el flujo sea constante. Pero en situaciones especiales, el hígado puede producir más bilis independiente de las sales biliares. ¿Okay? Bien. Entonces, la secreción cavernicular puede aumentar considerablemente dependiendo de la cantidad de sales biliares que se esté expulsando en la bilis. El hepatocito va a manejar muchas sustancias. Dentro de ellos, el colesterol. El colesterol le llega del intestino al absorber una serie de sustancias, del metabolismo de las lipoproteínas o de la síntesis propia del hepatocito. Estas fuentes forman un pool de colesterol y el hepatocito lo va a utilizar para las lipoproteínas, para excretarlo en la bilis o la síntesis de las sales biliares. Las células estrelladas se ha visto últimamente de que tienen un rol muy importante. Estas células estrelladas, que han tenido nomenclaturas diferentes, se le ha llamado linfocitos, células de Ito, tienen que ver mucho con el almacenamiento de la vitamina A. Van a remodelar toda la matriz extracelular, produciendo colágenos y sustancias no colágenas en la matriz extracelular. Y también van a metabolizar las metaloproteínas que llegan al hígado. De igual manera, va a sintetizar una serie de inhibidores para las metaloproteínas. Entonces, de esta manera se va regulando toda la cantidad de fibra que va a tener el hígado en determinado momento. Van a regular el flujo sinusoidal también. ¿Por qué? Porque van a producir sustancias vasoconstrictoras y van a producir sustancias vasodilatadoras. Entonces, las células estrelladas no solamente son estructurales, sino son funcionales para regular el flujo sinusoidal. Las células estrelladas van a interactuar con el endotelio de los sinusoides. Entonces van a regular la producción de las endotelinas. Ya ustedes conocen bien el rol de las endotelinas, que actúan sobre sus receptores A, van a modificar el flujo de calcio y de esta manera van a regular la contracción
de las estructuras mioepiteliales a nivel del hígado. Y esto va a contribuir a regular el diámetro del sinusoide, y si regula el diámetro también va a modificar la presión sinusoidal. En este caso, cuando se produce mucha endotelina, noten hasta cuánto puede incrementarse la presión sinusoidal. Entonces, ¿cómo son estas células tan importantes en regular el flujo a nivel de los sinusoides? Y si se incrementa la presión sinusoidal en este porcentaje, la resistencia también se incrementa considerablemente a nivel de los sinusoides por exceso de endotelina. Y luego las células estrelladas van a regular también el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, fundamentalmente a nivel de angiotensina 2. Y se ha demostrado de que cuando se utiliza la angiotensina 2, cuando se antagoniza esta angiotensina 2, puede mejorar grandemente el problema de la hipertensión portal. Estos estudios están orientados a que en un paciente cirrótico que tiene hipertensión portal, hoy en día se están buscando medicamentos que bajen esa presión. Y al bajar la presión del flujo portal a nivel de las varices esofágicas, estos pacientes tendrán menos riesgo de sangrado digestivos. Al hígado le llega la glucosa. Recuerden que la fructosa y la galactosa, el hígado los transforma en glucosa. Y la glucosa, primero el hepatocito va a utilizar para sintetizar glucógeno, o sea, una reserva energética de 90 a 120 gramos en el hígado, que nos va a dar más o menos energía cuando estamos en ayuna hasta 24 horas. Luego sintetiza ácidos grasos. Por ello, las personas que consumen muchos carbohidratos, su hígado va a sintetizar más ácidos grasos, acumula más ácidos grasos, llega a ser el hígado graso o esteatosis hepática, riesgo de diabetes y riesgo de cirrosis hepática. Va a sintetizar aminoácidos no esenciales, azúcares complejos del tipo pentosa, glicoproteínas, glicolípidos, y tan igual como cualquier otra célula va a sintetizar CO2, agua y adenosín trifosfato. Cuando ingerimos nosotros alimentos, se va a regular los niveles de glicemia por acción del glucagón e insulina. Ingerimos acá el alimento, noten, sube la glucosa, disminuye el glucagón, pero se incrementan los niveles de insulina. Esa es la respuesta metabólica. Pero el hígado tiene que ver también mucho en ese metabolismo. ¿Por qué? Cuando el hígado interactúa con la insulina, en primer lugar va a favorecer la síntesis de glicógeno, va a favorecer la absorción de aminoácidos y la síntesis de proteínas. Y de igual manera va a tener un efecto lipogenético, más ácidos grasos, triglicéridos y la síntesis del BLT. Entonces, esta es la interacción del hígado con la insulina. Con el glucagón va a estimular la cetogénesis, los cuerpos cetónicos se van a sintetizar, va a estimular la glucogenólisis, va a estimular la glicólisis y la gluconeogénesis con la finalidad de elevar los niveles de glicemia a nivel de la circulación sanguínea. Y al interactuar con los ácidos grasos, hace de que estos ácidos grasos fluyan rápidamente para formar acetilcolina, y de esta manera pues favorece el ingreso de ácidos grasos de la periferia dentro del hepatocito. Si ingerimos 100 gramos de glucosa, el hígado lo toma para sí 60 gramos que lo utiliza para la energía de su metabolismo, para la síntesis de glucógeno, la síntesis de triglicéridos y aminoácidos no esenciales. 15 gramos van para todos los tejidos insulinosensibles y para los insulinos insensibles. Entonces, el hígado es realmente un glucostato porque va a distribuir a toda nuestra economía la cantidad de glucosa que hemos ingerido. El hígado, para manejar la glucosa y transportarlo rápidamente, va a tener una serie de transportadores que son muy específicos. Acá nosotros podemos ver que hay transportadores en el intestino delgado y en el hígado del tipo glucosa 5, y estos van a ser muy importantes para la absorción de glucosa y fructosa en estos dos lugares. En otros lugares de nuestra economía existen también receptores de lo más diverso, y el hígado secundariamente también va a tener los transportadores de glucosa de tipo 2, pero son de baja afinidad. Metabolismo de las hormonas. Ya ustedes en el capítulo de endocrino han visto que una hormona llega a tener muchísimos metabolitos. En el caso del cortisol, nada más observen,
va a manejar hasta 5 tipos de metabolitos diferentes. Por tanto, si nosotros manejamos inadecuadamente la administración de medicamentos del tipo cortisol y tenemos, por ejemplo, cirrosis hepática o tenemos insuficiencia hepática, podemos alterar la producción de todos estos metabolitos. La síntesis de proteínas. El hígado va a sintetizar el 80 al 85% de todas las proteínas del plasma sanguíneo, principalmente albúmina como la más abundante. Cada 20 días se va renovando la albúmina en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque es la más abundante y tiene una serie de funciones muy importantes. A través de la síntesis de proteínas, por ejemplo, el hígado va a favorecer el transporte de cobre, va a favorecer el transporte de fierro, va a favorecer una respuesta frente a infecciones elevando la proteína C reactiva. Cuando el hígado detecta que hay un proceso inflamatorio muy severo, por ejemplo la pancreatitis, se eleva el PCR. Cuando hay una infección, el sistema inmunológico detecta este proceso infeccioso, eleva los niveles de proteína C reactiva. Y hoy en día la proteína C reactiva es un marcador importante de pronóstico en inflamaciones y en los procesos infecciosos. El hígado va a regular indirectamente también la presión arterial porque sintetiza el angiotensinógeno. Y este angiotensinógeno, lógicamente, ingresa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso los pacientes cirróticos, la gran mayoría cursan con hipotensión. Es muy raro que un paciente cirrótico curse con hipertensión, porque este sistema del angiotensinógeno no está funcionando para regular la presión arterial. Y de igual manera, es por eso que un cirrótico fácilmente se descompensa cuando comienza a sangrar. Acá tienen ustedes todas las proteínas, todas sus funciones, a qué estructura se va uniendo y a qué concentración plasmática se encuentra en condiciones fisiológicas. ¿Okay? Lo vamos a repetir ya porque el hígado y la homeostasis. La homeostasis tiene varias fases, tiene la fase vascular, tiene la fase hematógena, después tiene la fase de la remodelación del coágulo. Noten que es importante en la hemostasia del hígado porque el hígado a través de la vitamina K va a sintetizar todos estos factores de la coagulación y también va a tener un efecto antitrombótico. Entonces, el hígado tiene esa cualidad muy importante de no solo favorecer el proceso de la coagulación, sino que también evitar en algunos casos de que esa coagulación ocurra dentro de los vasos sanguíneos. El hígado va a manejar el nitrógeno y acá tenemos los lugares donde se va a producir el nitrógeno, a nivel del colon, la producción renal, en el músculo y de los glóbulos rojos. El hígado, cuando le llegan los cuerpos nitrogenados provenientes del intestino, cuando hemos ingerido grandes cantidades de proteína por la actividad bacteriana, se forman una serie de sustancias nitrogenadas, el amonio y el amoníaco principalmente. Estas sustancias nitrogenadas se reabsorben, van a la circulación portal y en un solo pasaje el hepatocito captura el 85% para sintetizar urea, eliminarla por el riñón y el 25% retorna a la circulación enterohepática de la urea. El 15% que no ha sido reabsorbido va hacia el sistema circulatorio sistémico, incluido el sistema nervioso central, y tenemos tolerancia a las sustancias nitrogenadas. ¿Qué ocurre en el cirrótico? En el cirrótico no puede ya captar este 85%, puede invertirse, solo capta el 15%, pero el 85% puede pasar a la circulación sistémica y ese exceso de sustancias nitrogenadas en el cirrótico produce trastorno a nivel cerebral. Eso es lo que se llama la encefalopatía hepática. Por ello los cirróticos van a ver de que les tiembla la mano involuntariamente, se desconectan totalmente del medio ambiente y pueden llegar al coma y pueden fallecer por los excesos de sustancias nitrogenadas. El colesterol, ya hemos dicho de que el colesterol tenemos una ingesta diaria, esto es lo que se recomienda, esto se va movilizando dentro del colesterol y las sales biliares y al final vamos a excretar la cantidad
que hemos ingerido de colesterol. Es decir, vamos a mantener una cantidad constante de colesterol. Cuando se alteran estos niveles, ya prácticamente el formar el colesterol en la vesícula es un riesgo. Los ácidos grasos provenientes de la dieta, de adicionales de carbohidratos, de la lipólisis, estos ácidos grasos van a sintetizar al final las lipoproteínas de muy baja densidad y de esta manera el hepatocito se va liberando de estos ácidos grasos. En la enfermedad de la esteatosis o en el ácido graso hay un trastorno en la regulación de estos ácidos grasos a LDL. El hígado va a sintetizar más ácidos grasos, los va a depositar en mayor cantidad y esto lo lleva a la gran patología de hígado graso. ¿Qué ocurre cuando estamos en inanición? Esto es un experimento fisiológico, ya saben ustedes, por cuestiones convencionales no se puede hacer más de 8 días por convenios internacionales. Acá se ve qué ocurre en nuestro organismo desde el punto de vista metabólico cuando llegamos a un ayuno y cómo el hígado se va a adaptar en este metabolismo. Acá tenemos todas las descripciones en el primer, segundo, en el cuarto hasta el octavo día. Al final, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar de que cuando llegamos a 8 días de ayuno, los ácidos grasos se han incrementado en 10. Noten ustedes, los cuerpos cetónicos de 20 a 40 y la glucosa ha disminuido hasta un tercio. Entonces, todos estos efectos adaptativos metabólicos se debe a de que el hígado ha ido manejando en sus diferentes niveles de acuerdo al día y de acuerdo a que se van produciendo unas u otras hormonas para al final de 8 días tratar de mantener una homeostasis. Después del octavo día ya comienza a alterarse toda la homeostasis metabólica y el hígado ya no nos va a proteger. En los medicamentos, cuando damos un medicamento a un paciente o ingerimos un medicamento, al hígado no le interesa la marca, el laboratorio, nada. Lo que le interesa al hígado, si esa droga va a ingresar al metabolismo de fase 1 con citocromo P450 o se va a la fase 2 donde se va a realizar la conjugación. Y para el hígado hay 3 tipos de medicamentos. Un medicamento A que va directamente a la fase 2, se conjuga y al conjugarse se elimina la bilis o al plasma. No hay riesgo de daño hepático. La droga B se metaboliza parcialmente en el citocromo P450. Este metabolismo va a la fase 2, se conjuga, va a la bilis, va al plasma y el riesgo de daño hepático es mínimo. Y una droga C que se metaboliza totalmente en el citocromo P450, va al plasma o va a la bilis. Pero esta droga que va a metabolizarse solo en el citocromo P450 tiene el efecto de que va a producir una gran cantidad de problemas. Va a producir oxidación, hidrólisis y reducción. Es decir, se van a formar una gran cantidad de sustancias reactivas de oxígeno. Se van a formar hidracinas, se van a formar peróxidos. Esas hidracinas, peróxidos, sustancias reactivas de oxígeno, cuando se producen en exceso, pueden llevar a una insuficiencia hepática por medicamento. Y la respuesta de la fase 1 es muchas veces impredecible. Un paciente puede estar tomando un medicamento, pero la siguiente dosis puede ser una insuficiencia hepática severa y se puede morir. ¿Por qué? Porque el citocromo P450 en los seres humanos tiene 25 isoenzimas y además tiene que ver mucho con los genes. Hay familias que nos pueden diferenciar en cuanto se refiere a nuestro citocromo P450. Y es esta variedad que puede existir en los subtipos que puede sensibilizar a algunas personas para que lamentablemente sea fatal su respuesta cuando ingieren un medicamento. Es muy trágico cuando a los médicos nos ocurre o nos tocó un paciente de estos, le dimos el medicamento y el paciente falleció. Explicar a la comunidad médica es fácil, explicar a la comunidad a través de los medios de comunicación es fatal. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación siempre nos los van a echar el muerto a la espalda, sin entender, sin darnos la oportunidad de educar. Y en eso tiene que ver mucho
el mismo paciente. Hay muchos pacientes que se han autosensibilizado dándose automedicación. Por ello, al paciente que detectamos que se ha automedicado, advertirle: señor, ¿usted ha tomado alguna vez algún medicamento sin receta médica? Y los pacientes: sí, doctor, el farmacéutico de la esquina es buena gente, él me da todos los medicamentos. Entonces ese paciente desde un inicio advertirle: señor, si usted se ha automedicado, tiene un riesgo de que puede hacer reacción a cualquier medicamento, incluido vitaminas. Y a los familiares decirle: señores, este paciente puede reaccionar de una forma muy súbita y a veces puede ser hasta fatal, se puede morir. Entonces, si ya hemos educado y hemos advertido, prácticamente estamos utilizando un concepto científico para autoprotegernos, porque si al paciente no le hemos advertido, el paciente se nos va a venir con todo. ¿Okay? Y si, más aún, para estar seguros, hacerle firmar un consentimiento, decirle: este paciente ha dicho de que ha utilizado tales, puede ocurrir una reacción que prácticamente es impredecible. Muy común, con anestésicos o derivados de anestésicos, con antibióticos, con sedantes de todas las naturalezas. Recuerden que los sedantes a todo el mundo a veces le dan, las variantes del alprazolam y todo lo demás, a veces uno le da alegremente, pero estos pacientes pueden hacer reacciones a esos grupos de medicamentos, que son los más frecuentes. El hígado es prácticamente también actúa como un sodiostato. ¿Por qué? Si nosotros tenemos descenso de los niveles de sodio, inmediatamente del alimento, a través de vías nerviosas, va a favorecer la absorción de sodio, el hígado. Alcanzamos los niveles de sodio normales, inmediatamente también a través del nervio vago va a disminuir la absorción. Entonces el hígado tiene ese rol importante. Pero ¿qué ocurre en determinadas circunstancias en que el sodio está muy elevado y a pesar de la inhibición de la absorción no se mantiene la homeostasis? Entonces busca un mecanismo para excretar el sodio en exceso. Para ello, a través de una serie de vías humorales y nerviosas, hace de que el riñón comience a generar mayor pérdida de sodio hasta alcanzar un equilibrio. Hay deficiencia en los niveles de sodio, inhibe la excreción e incrementa la absorción. Y de esta manera, entonces, el hígado está regulando la cantidad de sodio que nuestro organismo requiere. El epitelio biliar, al margen de las células de Kupffer, tiene un rol inmunológico muy importante porque va a regular la producción y secreción de todas estas sustancias. Y ya bien sabemos nosotros de que todas estas sustancias tienen una función inmunológica, incluyendo las inmunoglobulinas de tipo A secretoras. Entonces, esas inmunoglobulinas A secretoras, esos linfocitos que se estimularon a nivel del intestino, también van al hígado. Y en el hígado van a favorecer la síntesis de estas inmunoglobulinas de tipo A secretoras. Entonces, en una muestra de bilis vamos a encontrar también inmunoglobulinas del tipo N, del G, de todos los tipos que hemos mencionado. Para ir terminando, fisiológicamente al hígado lo podemos evaluar con estas sustancias que produce el propio hígado: las transaminasas, fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil, 5-nucleotidasa, la bilirrubina, el tiempo de protrombina y albúmina. Estos son marcadores fisiológicos del hígado. Por eso se llaman fisiológicos, porque nos van a dar el estatus del hígado. Si están elevados o están disminuidos, eso significa de que ya el hígado no está funcionando adecuadamente. Las transaminasas nos va a indicar de que hay un daño a nivel hepatocelular, es decir, los hepatocitos. Cuando se dañan estos hepatocitos, se va a alterar. ¿Por qué? Porque estas transaminasas se producen a mitocondrial y a nivel del citoplasma. Pero, ojo, estas transaminasas, aparte del hígado, también se pueden producir en otras estructuras de nuestro cuerpo. Nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial y el problema es de que es poco específico. Otra, nuevamente, la gamma-glutamil transpeptidasa. Esto sí es más específica para el hígado, la TGP. Entonces, ¿por qué? Porque es 100% citoplasmática y esto sí nos va a indicar de que el daño está a nivel del hígado. Los niveles de TGO y TGP
son relativos. Por ejemplo, en pacientes que tienen una cirrosis muy avanzada, los niveles pueden estar normales. ¿Por qué? Porque ya no hay hepatocitos. O en pacientes que tienen una necrosis muy intensa, pueden estar sumamente elevados o sumamente bajos. Entonces son relativos. Para esto se han establecido una serie de índices, ¿no?, de relaciones de niveles entre TGO y TGP, y nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, si sospechamos de que el daño es por alcohol, la relación entre la TGO y TGP tiene que ser mayor de 2. Entonces, dato epidemiológico más estos dos análisis, podemos sospechar el daño a nivel del hígado por alcohol. Les recuerdo, las transaminasas no son marcadores, ¿no? La reserva funcional del hígado se mide mediante los niveles de bilirrubina, niveles de albúmina y el tiempo de actividad de la trombina. Entonces tienen que diferenciar muy bien eso. ¿Cuál es el funcionamiento, el hecho fisiológico, y cuál representa la reserva funcional del hígado? Bien, con eso terminamos y viendo este hermoso cuadro que los médicos en la etapa antigua, cuando el tomar el pulso era todo un arte realmente, y nada más eso ayudaba al médico a hacer el diagnóstico. ¿Cómo ha variado la medicina a nuestros años? Bien, señores, con esto entonces hemos terminado el capítulo.